Buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, conectados a través de este medio y también conectados con nuestro Dios. Así que en esta noche quiero comenzar haciendo una breve oración, pidiendo a Dios que en esta noche nos hable a través de su palabra y su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti en todo tiempo. Más en este tiempo en que estamos viviendo, Señor, necesitamos más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu Espíritu, Dios mío, más de tu fortaleza, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Te suplico que nos ayudes a poder meditar en tu palabra y poder, Señor, guardarlo en nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta noche quiero invitarles, si tienen una Biblia a la mano, a que pueda abrir su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 11. Vamos a leer del verso número 5 hasta el verso número 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le obedecen? Muy bien, que el Señor añada bendición a su palabra. Hemos venido hablando acerca de la oración. Si recuerda usted y nos está siguiendo continuamente cada vez que exponemos la palabra de Dios a través de este medio, enseñamos acerca del poder de la intercesión. Hablamos también acerca de la oración en la vida de Jesús. Y luego hablamos acerca de la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro. Lo desarrollamos, ¿verdad? Hoy quiero hablarte acerca de la intensidad en la oración. Una de las cosas importantes que debemos considerar al momento de acercarnos a Dios por medio de la oración es la actitud con la cual lo hacemos. Muchas veces nuestras oraciones son superficiales, es decir, no nos entregamos de lleno a la oración. Vociferamos palabras, pero no le ponemos nuestro sentido, no le ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Es una oración de repente simple, de muchas palabras tal vez, pero necesitamos involucrar nuestro corazón en nuestras oraciones. Son oraciones que a veces hacemos sin rendirnos delante de Dios. Es decir, que como que el corazón está
frío, está endurecido, no se quebranta, no derrama lágrimas delante del Señor. Son oraciones que a veces son vacías, son oraciones repetitivas, muchas veces breves y muchas veces también ritualistas. Es decir, que lo hacemos como una rutina o por cumplir, pero no involucramos nuestro corazón, que es lo que Dios está buscando para que podamos tener respuestas de parte de Dios. Entonces, lo que necesitamos es aprender a profundizar en nuestras oraciones. Y para eso necesitamos cambiar la actitud de nuestro corazón y ser intensos en la oración. Y cuando hablamos de intensidad, hablamos de fuerza, de energía que se realiza cuando oramos delante de Dios, ¿verdad? Es poner ahí nuestro sentimiento, nuestra fuerza, es involucrarnos, es comprometernos de orar hasta ver una respuesta de parte de Dios. Dios está listo para responder a la oración de su pueblo. Él tiene el poder, Él tiene el deseo, Él tiene la voluntad de hacer muchas cosas a favor de nosotros. Pero cuando ve una oración superficial, una oración que divaga, una oración que cuando estamos orando más nos vence el sueño, el cansancio y no involucramos nuestro ser, entonces por eso que muchas veces no vemos la respuesta de parte de Dios. Santiago, cuando habla acerca de la oración que Elías hacía, dice en su carta de libro de Santiago capítulo 5 en el verso 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense, hermano, que un hombre, por su oración ferviente, esa es una oración intensa, con intensidad, con profundidad, con compromiso, con entrega, con rendición, con el corazón. Solamente un hombre pudo afectar a la naturaleza, pudo evitar que no llueva por 3 años y medio. Imagínense. Y luego volvió a orar y vino otra vez la lluvia. Sabemos que eso está en el libro de Primera de Reyes, la historia del profeta Elías cuando confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos versos que hemos leído son una continuación de lo que ya hemos venido tratando en estas 2 anteriores lecciones que hemos desarrollado. Y Jesús continúa hablando acerca de la oración y les va a enseñar a los discípulos y nos va a enseñar a nosotros acerca de la intensidad que debe acompañar a nuestras oraciones. En este pasaje que hemos leído vemos en primer lugar a una persona que recibe o le llega un visitante a su casa. Y una de las costumbres muy sagradas en la cultura de aquel tiempo era que cuando alguien, algún caminante, algún visitante, alguna persona que iba camino hacia otra ciudad y de repente la noche lo alcanzaba en algún pueblo, era que ellos eran bien hospedadores y recibían a los, aunque no lo conocían, recibían a la persona y lo atendían. Le daban de comer, le daban abrigo, sustento. Eso era algo muy común dentro de la cultura de aquel tiempo. Por eso que en el libro de Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que ese hombre tuvo una visita y esa visita trajo una necesidad que atender. Así es que fue a la casa de su amigo, de un amigo que tenía de repente ahí en el pueblo, y fue a pedirle 3 panes, porque eso era lo que él necesitaba para atender a este visitante que había llegado. Y yo creo que esa parte puede también representar nuestra vida personal.
Así como ese hombre tuvo esa necesidad para atender a su amigo, nosotros también hoy puede que estemos pasando diferentes necesidades, diferentes situaciones donde sabemos que solamente la intervención de Dios puede hacer algo a favor de nosotros. Porque tal vez nos sentimos impotentes, tal vez nos sentimos que no podemos ya hacer nada, que no podemos encontrar una solución hablando humanamente. Y ese hombre, al igual que nosotros, tenemos que ir a Dios. Ese hombre fue a su amigo, nosotros vamos a Dios en oración. Porque eso es lo que Jesús está enseñando de una manera simbólica, acerca de la intensidad que debe acompañar a nuestras oraciones. Entonces, si usted y yo tenemos necesidades, tenemos que presentarlo delante de Dios. En muchos pasajes de la Biblia Dios nos llama a que nos presentemos delante de Él, que le hagamos saber nuestras necesidades, que le hagamos saber las peticiones, con súplica, con ruego, con oración, dice la Escritura en muchos pasajes. Entonces, también vemos que este amigo va a la casa de otro amigo, ¿no? De su amigo, a pedirle estos panes, porque lo conocía, era un conocido, conocía tal vez el carácter de su amigo y fue a pedirle la ayuda que él necesitaba. Pero vemos también en la Escritura que ese hombre va a una hora pues que no es apropiada. A medianoche dice la Escritura que fue a la casa de su amigo a pedirle ayuda. Y usted sabe que a medianoche, pues, en aquel tiempo, ¿no? Claro, ahorita la gente se queda despierta hasta las 11, 12, 1 de la madrugada muchas veces, pero aquel tiempo, ya a las 12 era un momento en que el sueño estaba totalmente profundo. Y difícilmente una persona se podía despertar y podía levantarse a atender cualquier otra situación. Pero a pesar de todo, a pesar del mal momento, a pesar de la circunstancia, la necesidad premiante lo llevó a buscar a su amigo y pedirle ayuda. Y su amigo le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Pues en ese tiempo pues ponían una tranca a la puerta, no había mucha tecnología como hoy en día y que nuestras puertas tienen llave y cerrojo. Pero ya habían trancado la puerta, así es que cuando trancaban ya ahí era un poco difícil levantarse y abrir. Y dice: mis niños están conmigo en cama, es decir, que estaba durmiendo, estaba descansando y no puedo levantarme a dártelos. O sea, había un obstáculo. La persona a quien este había ido a recurrir en busca de ayuda le dice que no puede levantarse y que son altas horas de la noche y que estaba totalmente estaba descansando juntamente con su familia, con sus hijos. Pero el Señor Jesucristo toma esta anécdota, esta historia, para enseñarnos acerca de la intensidad de la oración. ¿Por qué? Porque que aunque no sea por la amistad que él tenía, sin embargo, por su importunidad, dice el Señor, le dará todo lo que necesite. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, versos más adelante Jesús comienza a enseñar cómo podemos intensificar en la oración. Primero dice Jesús: pedid y se os dará. La primera cosa que tenemos que hacer cuando oramos es pedir, la petición. Y eso habla de la actitud de un suplicante. Es la petición de una persona o de uno que reconoce su inferioridad delante de Dios. Y cuando hablamos de pedir, estamos hablando de expresar la necesidad, de solicitar, de suplicar, de implorar, de requerir a Dios lo que estamos necesitando. Vemos, por ejemplo, la experiencia de este hombre llamado Jacob. En Génesis capítulo 32, del verso 24 al 28, usted lo puede leer en su casa. Jacob venía de muchos años de vivir según su sabiduría humana.
Jacob durante muchos años vivió engañando y saliéndose con la suya. Era muy hábil para engañar a las personas. Pero de todos modos, Dios tenía un propósito con este hombre. Pero primero necesitaba cambiarlo. Cuando le robó la primogenitura a su hermano Esaú, él tuvo que huir porque su hermano dijo: el día que mi padre muera, ese día lo voy a matar. Esaú tenía un juramento de matar a su hermano Jacob. Y Jacob tuvo que huir. Por muchos años vivió lejos de su familia. Pero llegó un momento en que tenía que encontrarse con su hermano. Esaú se había propuesto de ir a buscar a su hermano para matarlo. Quería vengarse de todo lo que su hermano le había hecho. Tenía un odio, un resentimiento para con Jacob. Pero la Biblia escribe que Jacob llegó a un cierto lugar. Y ahí Dios se le aparece en una forma angelical, en una forma física se le aparece. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jacob entendió que la presencia de ese ser sobrenatural que se le aparece no era más que una oportunidad de poder alcanzar el milagro, el favor que él necesitaba, el cambio que él necesitaba para poder encontrarse con su hermano. Jacob estaba lleno de pánico, lleno de temor. Él estaba con temor a ser asesinado. Él no quería morir. Y entonces dice que cuando se le aparece el ángel de Jehová en ese lugar, dice que Jacob luchó toda la noche hasta casi el amanecer. Luchó con el ángel. Eso está en Génesis capítulo 32. Y ya cuando amanecía, el ángel le dijo: suéltame, déjame, porque ya raya el alba. ¿Y sabe qué le dijo Jacob? No te dejaré si no me bendices. Es decir, que Jacob no iba a permitir que se le pasase esa oportunidad. Yo quiero que tú me bendigas. Si tú te has aparecido delante de mí es porque esta es una oportunidad para yo poder recibir un favor, una misericordia de ti, Señor. Y por supuesto es así. Cuando Dios viene a la vida de un ser humano, Él no viene de pasada. Él quiere hacer algo en nuestra vida, pero está tratando de que nosotros podamos ir en pos de Él. Y que nosotros le pidamos a Él que Él haga una obra en nuestras vidas. Y Jacob se aferró del ángel, no lo quiso soltar. No te dejaré si no me bendices. No fue una lucha de puñetes y golpes, no. En el libro de Oseas, en el capítulo 12, en el verso 4, dice la forma como luchó con el ángel. Dice ahí: venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. Es decir, que Jacob, ¿cómo fue que luchó con el ángel? ¿Cómo fue que luchó con esa presencia de Dios que se le había manifestado en ese momento? Fue con ruego, fue con llanto, fue con súplica. Yo creo que Jacob se agarró del ángel, tal vez lo abrazó, tal vez lo cogió de la cintura y le dijo: bendíceme, bendíceme, yo necesito que tú me bendigas porque mi vida corre peligro, mi hermano está viniendo para matarme, necesito que me bendigas, porque una bendición es un cambio de la maldición a la bendición. Jacob pidió que el ángel lo bendijera. Y eso fue lo que sucedió. Dice que el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En una manera simbólica, esto representa, mis amados hermanos, que cuando vayamos a la oración no vayamos en una forma pasiva, en una forma superficial, en una manera, bueno, voy a orar. No, tienes que comprometer tu corazón, tienes que comprometer toda tu mente. Si es posible, tienes que comprometer tu cuerpo, así como Jesús cuando oró en el Getsemaní, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era tanta la entrega en la oración de Jesús. Y Jacob en este pasaje que hemos leído, que
La escritura dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Lo que nosotros podemos decir, Señor, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de pedirte, Señor, hasta ver una respuesta de parte de ti. Yo quiero, Señor, esto, que tú me ayudes. Acuérdese la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad en esta hora? Tal vez es una necesidad personal, tal vez es una necesidad en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas. No sé, cualquiera sea la necesidad que tú tengas. No vayas con esa actitud pasiva, con esa actitud superficial a la oración. Si vas a orar, hazlo de corazón, hazlo, entrégate a la oración, rinde tu corazón, humíllate delante de Dios. Si tienes que llorar, llora delante de su presencia. Si tienes que derramar lágrimas, si tienes que tirarte al suelo y humillarte, hazlo, porque reconoces que solamente Dios es el único que puede ayudarte. Jacob luchó con el ángel toda esa noche, le clamó al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. Y la Biblia dice que el ángel lo bendijo, le cambió su nombre, le cambió su naturaleza, le cambió su carácter, le cambió sus propósitos, el rumbo de su vida, porque a partir de ese momento Jacob ya no se llamaría Jacob, que significa engañador, sino Israel, es decir, uno que gobierna, el príncipe de Dios. A partir de ese momento Jacob dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Y cuando se fue a encontrarse con su hermano, ya Dios había tratado con Esaú para que no lo matase. Y cuando ellos se encontraron, se abrazaron y lloraron y se perdonaron. Eso fue algo maravilloso. Eso solamente Dios lo pudo hacer. La muerte venía para acorralar a Jacob. La muerte venía con su hermano Esaú, la venganza, el odio. Pero como Jacob se humilló delante de Dios y buscó y no perdió la oportunidad de haber tenido una experiencia, un encuentro con Dios, y le dijo, no te suelto hasta que me bendiga. Y en ese momento el ángel lo bendijo, y en ese momento él alcanzó la victoria. Se da cuenta que no se trata de hacer una oración superficial, sino que tenemos que tener intensidad, profundidad en nuestras oraciones. Hermano, yo sé que la religión tradicional católica que muchos de nosotros hemos vivido nos enseñaron a persignarnos, nos enseñaron a repetir un rosario, nos enseñaron a golpearnos el pecho. No, pero lo que te estoy hablando aquí, lo que la palabra de Dios enseña es que tenemos que profundizar la intensidad de nuestras oraciones, y más cuando vemos que la necesidad es urgente, más cuando vemos que de repente la situación es difícil, más cuando tú ves que de repente humanamente ya no se puede hacer nada. ¿Cómo Dios te va a responder una oración de 5 minutos? ¿Cómo Dios te va a responder una oración seca, vacía, muerta, sin intensidad, sin lágrimas, sin clamor, sin humillación? Tenemos que dejar a un lado el orgullo, la soberbia, la altivez, y vamos a humillarnos y reconocer que solo Dios es el único grande, el único poderoso, el único que puede cambiar la situación que estamos viviendo, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a pedir, pero a pedir con intensidad. Jesús dijo, todo el que pide recibe, gloria al Señor. Y yo creo toda esa palabra. Yo no sé si usted cree, pero es necesario que usted crea. Todo el que pide recibe, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe. Pero tenemos que pedir con intensidad. Usted no puede ir a pedir al Señor, Señor, dame esto, Señor. No, Señor Padre, ¿a quién iré si no es a ti? Señor, aquí está mi corazón. Si he pecado contra ti, Señor, perdóname, límpiame, Padre. Reconozco tu grandeza, Señor, reconozco tu poder. He leído tu palabra y he visto que tú has hecho grandes milagros en Israel. Has hecho grandes milagros, Señor, cuando viniste a la tierra, en la tierra de Judea, en la tierra de Samaria. Ahí, Señor, en la tierra de Capernaum, grandes cosas registra tu palabra que hiciste. Y yo creo que tú eres el mismo. Yo creo que tú eres el mismo, Señor. Te ruego, Padre, que cambies mi vida, que cambies mi corazón, que cambies esta circunstancia. Hermano, si tú has conocido a Dios, si tú has tenido la oportunidad de escuchar su palabra o sentir su presencia, sabes a lo que me refiero.
Y tú, amigo, que de repente no conoces lo que es la oración. La oración tiene que ver con el corazón, no solamente con los labios, sino con el corazón. Jesús le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, yo sé que no estamos reuniéndonos como pueblo en un lugar para congregarnos, pero eso no quiere decir que nos vamos a abandonar de la oración. Es ahora cuando tenemos que aprender a depender de Dios ahí en nuestras casas. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, tenemos que orar con intensidad. Tenemos que pedir. Jesús dijo: pedid y se os dará. Como este hombre que fue a la casa de su amigo a una hora inoportuna. Pero dice que aunque no se levante a darle lo que necesitaba por ser su amigo, mas sin embargo por su importunidad le dará todo lo que necesita. Es decir, hermano, que Dios no se molesta que tú ores a las 4 de la mañana, que vuelta ores a las 10 de la mañana, que vuelta estés orando a las 3 de la mañana pidiéndole la misma cosa, o a las 7, o a las 10, a las 12. Dios no se molesta, al contrario, Dios le agrada porque ve un hombre, una mujer que cree, porque la fe es la que realmente te va a llevar a la oración. Gloria al nombre del Señor. Es importante que usted y yo pongamos intensidad en nuestras oraciones. Y si vamos a pedir, pidamos con intensidad, gloria al Señor. No de una manera superficial, donde nuestro corazón esté lejos, esté en otras cosas y no está rendido delante del Señor. La otra cosa que Jesús enseña, y dice ahí también versos más adelante, en Lucas capítulo 11 estamos leyendo, dice: buscad y hallaréis. Buscad. Y cuando habla aquí, la palabra buscar significa ir en pos de alguien. En este caso, si hemos perdido la presencia de Dios, nos damos cuenta que ya no sentimos la presencia de Dios, ya no sentimos el fuego del Espíritu Santo, ya no sentimos esa pasión por la oración, ya sentimos que nuestro corazón se ha enfriado, se ha endurecido. Pues este es el momento entonces ya no solamente de pedir, sino de buscar al Señor. Cuando hablamos de buscar, habla de preguntar, de procurar, de hacer lo necesario para encontrar a Dios. Y no es que Dios ande perdido por ahí para decir: tengo que buscar a Dios. ¿En qué dirección está? Dios no anda perdido. Dios sigue en el mismo lugar. Todos aquellos que más bien somos nosotros los que nos movemos del lugar por causa de nuestras decisiones, por causa de nuestros pecados. Pero Dios sigue en el mismo lugar. Y cuando habla de buscar a Dios, quiere decir que nosotros tenemos que alinear otra vez nuestra vida, volver otra vez a la senda de rectitud, de justicia, volver otra vez a la presencia de Dios, buscar la comunión con el Señor. Jesús dijo: buscad y hallaréis, y el que busca hallará. Gloria al Señor. Mire, hermanos, tenemos que buscar a Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 12, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más, aquí cuando habla de buscar a Dios, habla de involucrar nuestro corazón en la búsqueda. Bendito sea el Señor. Y vemos un ejemplo en el libro de Cantares, en el capítulo 3, en el verso 1 hasta el verso número 4. Nos habla ahí acerca de una mujer casada. De una manera simbólica representa a la iglesia, y al esposo, que representa a Cristo. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Quién es el que ama nuestra alma? Es el Señor Jesucristo. Dice: lo busqué y no lo hallé. Esta mujer había perdido la comunión con su esposo. Por alguna razón el esposo se alejó de ella.
El esposo se fue de su lado. Ella no lo sintió, estaba en su lecho y ni cuenta se dio el momento en que el esposo se apartó de ella. Muchas veces sucede eso. Estamos afanados, estamos preocupados en tantas cosas, nuestra mente llenándose de puras malas noticias, que nos desenfocamos de la presencia del que ama nuestra alma, y sin darnos cuenta ya perdimos su presencia. De repente ya no lo sentimos, nos hemos distraído en un sentido espiritual y ni cuenta nos hemos dado en qué momento perdimos la presencia del Señor. Y eso le pasó a esta mujer. Y en el verso 2 dice, y dije, esta mujer dice, y dije, me levantaré. Lo primero que hace esta mujer es levantarse, y eso nos habla de un cambio de actitud. Tal vez estás desanimado, tal vez estás oprimido, tal vez estás cansado, estás sin fuerza, pero vamos, levántate en el nombre del Señor. Esa mujer dijo, me levantaré, aleluya, me levantaré. Ya no voy a estar en esta misma posición, me voy a levantar, gloria al Señor. Dice, ahora, me levantaré ahora, no mañana, ahora, me levantaré ahora, porque hoy es el día, hoy es la oportunidad, esta es la noche que tú tienes que levantarte. Levanta esos ánimos, levanta esa fe, levanta otra vez la oración, levanta otra vez la perseverancia, levanta otra vez la confianza. Vamos, hermano, sacúdete del desánimo, sacúdete, hermano, de la opresión. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Deja que tu mente se llene de fe, que tu corazón se llene de fe. Saca todo lo negativo, todas esas malas noticias, y llénate de las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Me levantaré. Esta mujer se levantó, dice, me levantaré ahora. Bendito sea el Señor. No mañana, no pasado, ahora, porque ahora mismo yo necesito al que ama mi alma. Y dice, y rodearé por la ciudad. Imagínense que la mujer iba a caminar por toda la ciudad, iba a rodear la ciudad. Eso habla de una búsqueda intensa. Y eso es lo que estamos hablando, de intensidad en la oración. Dice, buscaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Eso habla de intensidad. Buscaré al que ama mi alma. Dice, lo busqué y no lo hallé, a pesar que ella misma comenzó a buscar por las calles, por las plazas, por toda la ciudad. No la encontró. Dice ahí, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ella ya no se bastó con dejarse guiar por la vista, sino que ahora comenzó a hacer preguntas. Comenzó a preguntar a los que vigilaban la ciudad. Gloria al nombre del Señor. Es necesario hacernos preguntas. ¿En qué momento fallé? ¿En qué momento perdí mi comunión con Dios? ¿En qué momento perdí la presencia de Dios? ¿En qué momento perdí el gozo del Señor? ¿En qué momento perdí la fe? ¿En qué momento vino el temor a mi mente? ¿En qué momento yo permití el miedo, el pánico, la depresión, la ansiedad? ¿En qué momento me tengo que levantar? Tengo que preguntar qué cosa he hecho. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué no puedo salir victorioso de esta situación? Si yo tengo un Dios grande, un Dios todopoderoso, ¿qué me está pasando? Señor, muéstrame en qué te he fallado. Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que confesar. De repente hay algún pecado que necesitas confesar, o de repente necesitas reconciliarte con alguien para que recibas una respuesta de parte de Dios. Pero tienes que buscar, tienes que preguntar. Eso habla de intensidad. Y esta mujer que representa a la iglesia comenzó a preguntar, diciendo, ¿has visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos. Mire, cuando él comenzó a preguntar, dice, hallé luego al que ama mi alma. Hermano, yo recuerdo que hace unos 2 años atrás yo pasé una situación muy difícil en mi salud. 3 meses a 4 meses estuve luchando con una enfermedad en mis emociones, en el área de mi mente y de mi corazón. Hermano, estaba con tratamiento médico, pero nada, no había ninguna solución. Hasta que, por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios comenzó a ministrar mi corazón. Y lo primero que hizo es hacer que yo me hiciera preguntas. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento? ¿Qué puertas abrí yo para que pueda estar en esta situación? Así que comencé yo a preguntarme y comencé a preguntarle a Dios. Me puse en ayuno 3 días y el Señor comenzó a hablarme y comenzó a ministrarme lo que yo tenía que hacer. Y obedecí lo que Dios me dijo. Y entonces, hermano,
Vino la sanidad sin medicina, vino la sanidad. El mismo momento que yo solucioné esa situación que había en mi corazón, en mi mente, en ese momento que yo hice cuentas con Dios y con la persona con quien yo de repente tenía algo sin saberlo, hermano, entonces en ese momento vino la restauración, vino otra vez la presencia de Dios. Sentí la sanidad en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Otra vez comencé a experimentar la presencia de Dios, el gozo del Señor en mi alma. Y entonces yo le puedo decir, hermano, que a veces necesitamos preguntar a Dios, que Él escudriñe nuestro corazón, nuestra mente, examinarnos nosotros, hacernos preguntas en nuestro interior. ¿Por qué estoy aquí en esta situación? ¿Qué he permitido? ¿Qué ha pasado? Y hermano, esto fue lo que hizo esta mujer. Y dice la Biblia que ni bien hizo las preguntas, al poco momento halló al que amaba su alma. Dice, hallé al que ama mi alma. Y cuando lo hallé, dice, lo así, es decir, lo agarró, se aferró a él y no lo dejé ir. Gloria al Señor. Hasta que lo metí, dice, en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que, hermanos, desarrollar la intensidad de nuestras oraciones. No ore por orar. No ore superficialmente. Ni tampoco se confíe tanto en las oraciones que usted puede pedir a otras personas, que sí le podemos apoyar. Claro que sí. Yo estoy, hermano, hermana mía, estoy a su disposición para orar por su necesidad, apoyarle, pero nadie mejor que usted, que va a sentir la carga, el dolor, tal vez la preocupación. Nadie mejor que usted mismo orar por su situación, porque así usted mismo verá la gloria de Dios, usted verá la respuesta de Dios, usted verá el poder de Dios, hermano. Muchas personas a veces se confían. Yo puedo entender eso de repente de una persona que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio, que tiene poco tiempo en la iglesia, de repente que me pida apoyo en oración porque tal vez no sabe orar, no sabe cómo hacerlo, y si ora de repente no ora, como de repente uno que ya tiene más experiencia en este campo que Dios nos ha enseñado, y yo puedo orar por ellos, claro que sí, pero hay hermanos hay cristianos que saben qué es la oración, que saben orar, pero a veces se confían y entregan la carga a otros para que ellos oren, y la persona que tiene el problema ni siquiera se preocupa y dice, no, ya están orando por mí allá. No, mi hermano, no, mi hermana, si tú tienes una necesidad, si tú tienes una situación, nadie mejor que tú para orar con intensidad, pero tienes que hacerlo con intensidad, con profundidad. Compromete tu corazón, involucra tu corazón, involucra tu mente, involucra tu cuerpo en la oración. Ríndete delante del Señor, cánsate de esas oraciones superficiales, de esas oraciones como nos enseñaron en la religión, a persignarse, a hacerse tantas cruces y no sentir nada en el corazón, o a rezar un rosario y repetir tantas veces y no sentir nada en el corazón. Te hablo de la oración que enseña la palabra. El que busca, dice Jesús, hallará. Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar la respuesta de Dios, tienes que buscar la sanidad de Dios, pero hazlo con intensidad. Hazlo con profundidad. Comprométete a orar de verdad. No te confíes, vuelvo a repetir, en las oraciones de otras personas que puedan estar orando por ti. Ve tú, saca tiempo para orar. Deja los afanes, deja la televisión y ponte. Ahora, si tienes necesidad, tírate al suelo, humíllate delante de Dios. Vas a ver cómo Dios en un momento cambia todo, porque ve tu corazón, no solamente tus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor comienza a desarrollar y comienza a enseñar acerca de tener intensidad en nuestras oraciones. La otra cosa que Jesús le enseña, dice, llamad y se os abrirá. Habla de llamar, habla de golpear la puerta para que se abran esas puertas que están cerradas. A veces cuando tenemos una necesidad y estamos pidiendo y estamos buscando,
y estamos llamando, pareciera que la puerta está cerrada, pareciera que Dios no nos atendiera, pareciera que todo se cerró, mis amados hermanos, pero el Señor dice, llamad y se os abrirá, porque al que llama se le abrirá. Esa es la promesa de Jesús, esa es la palabra de Dios, y Jesús no miente, mi hermano. Por eso es importante que tenemos que aprender a orar con intensidad. Y cuando hablamos de llamar también hablamos de aclamar, de gritar, de vociferar. A veces, hermano, veo momentos en que ya no he podido contener la preocupación, el dolor, la angustia. Y he tenido que levantar no solamente mis manos, sino también mi voz. No me importa lo que digan mis vecinos, lo que digan mi familia que no son creyentes. Yo quiero ver una respuesta de Dios. No me interesa que me critiquen, que me murmuren. No me interesa. Yo quiero ver la gloria de Dios. Y a veces va a haber momentos en que tienes que llamar, tienes que exclamar, tienes que gritar si es posible. Y no es que Dios sea sordo, hermano. No. Pero eso nos ayuda a humillarnos delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Llamar por su nombre. Jesús, ayúdame. Jesús, respóndeme. Jesús, te necesito. Señor, tú solamente puedes ayudarme. Señor, te estoy tocando la puerta. Oh, Dios mío, ábreme la puerta. Gloria al Señor. Abre esa puerta que está cerrada, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la historia de este hombre llamado Bartimeo, el ciego. De repente usted ha escuchado esa historia en el libro de Marcos capítulo 10 verso 46 hacia adelante hasta el verso 51. Dice la escritura: entonces vinieron a Jericó. Está hablando de Jesús. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ese hombre estaba acostumbrado a todo el tiempo estar al lado del camino, a mendigar a las personas que pasaban por ahí. Pero de repente un día escuchó como nunca en otro momento tal vez de su experiencia como mendigo en ese camino, donde se escuchaba multitud de gente, el sonido de sus pasos, el murmullo de sus voces, la algarabía de repente de quienes habían recibido un milagro. Dice la escritura en el verso 47, y oyendo que era Jesús, Bartimeo escuchó que era Jesús. Y Jesús, pues en ese tiempo su fama se había extendido por muchos lugares, por los milagros y las señales que él hacía. Y él, oyendo que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces, comenzó a llamar, aleluya, y a decir, mire, dice, comenzó a dar voces, no dice que comenzó a dar una voz, a dar voces. Y comenzó a decir, Jesús, hijo de Dios, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a dar voces, no una, dos, tres, cuatro, cinco veces tal vez o más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo no creo que lo habrá hecho Jesús, hijo de David. Él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó con todas sus fuerzas, con todos sus pulmones, aleluya, como nunca antes, porque era una oportunidad. Jesús estaba pasando por ahí, el que sana a los enfermos, el que liberta a los demonios estaba pasando por el camino, el que calma el viento y al mar estaba pasando por ahí, el que resucitó a Lázaro estaba pasando por ahí. Bartimeo entendió que esa era su oportunidad y comenzó a levantar su voz, comenzó a llamar a Jesús por su nombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Y dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Siempre va a haber oposición. A veces nuestra carne, nuestros sentimientos de desánimo, de aflicción, de opresión va a haber en nuestra mente. O a veces va a haber personas que nos van a desanimar. Pero hermano, aunque a este hombre le reprendían para que se calle, yo me imagino que le decían, oye, cállate la boca, no te va a escuchar, está ocupado. Hay mucha gente que le está siguiendo, que te va a atender a ti. Cállate, silencio, deja de gritar. Yo me imagino que le decían así porque dice que muchos, no eran pocos, eran muchos los que le reprendían, porque seguramente este hombre estaba gritando de una manera que perturbaba el oído de los insensibles.
gloria al Señor, pero él tenía un objetivo, él quería que Jesús le escuchara y comenzó a llamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús escuchó. Bartimeo logró detener el paso del maestro. Si Jesús se detuvo, todos se detuvieron. Aleluya. Gloria al Señor. Él se detuvo, nuestro Señor. ¿Quién es el que me está llamando? Yo me imagino que comenzó a preguntar: ¿quién me está llamando? Aleluya. Y dice la Biblia que mandó a llamarlo. Llámalo. ¿Quién es el que me está llamando por mi nombre? Porque ese que me llama por mi nombre debe saber que en mi nombre hay poder. Aleluya. Debe saber el poder de mi nombre. Aleluya. Ha escuchado de mi nombre. Ese que está llamando debe conocer mi nombre. Llámelo delante de mí. Lo trajeron delante del Señor. Dice: y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Él entonces, mire, primero Bartimeo llamó al Señor y ahora él estaba siendo llamado. Entonces, arrojando su capa de ciego, pues una capa que llevaba, que lo caracterizaba como ciego, dice, dejando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le preguntó. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Eso era lo que él quería. Él quería recobrar la vista. Y solamente él sabía que Jesús era el único que podía darle la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabe qué? A veces la fe te va a hacer gritar. A veces la fe te va a hacer clamar con desesperación. A veces la fe te va a hacer gritar el nombre del Señor con todas tus fuerzas. Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Padre. Aleluya. Jesús. Porque sabes que Él es el único que puede ayudarte. Por eso Jesús dice que tenemos que llamar, porque al que llama se le va a abrir la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Se da cuenta, mis hermanos, se da cuenta, mis amigos, que el Señor es capaz de detener su agenda, es capaz de detener su paso para atenderte cuando alguien le llama, porque Él ha prometido que todo aquel que llama se le abrirá. Por eso en su enseñanza dice: llamad y se os abrirá. Gloria a Jesús. Hay puertas que el enemigo tiene cerradas: la puerta de la bendición material, la puerta de la salud, la puerta, hermano, de la sanidad. Ahí para tu familia, a tu cuerpo, tal vez, mi amado hermano, hermana, las puertas parece que está cerrada, llevas mucho tiempo ahí postrado. Comienza a levantar tu voz. Si tienes fe, comienza a llamar: Jesús, aleluya. Que tu voz se escuche en el trono celestial, que tu voz se oiga en el cielo. Jesús, no tengo fuerza, renueva mi fuerza. Jesús, tengo temor, líbrame del temor, lléname de tu paz. Jesús, estoy enfermo, sáname. Jesús, ayúdame, no tengo para comer. Yo creo que el Señor se va a detener. Yo creo que el Señor te va a mandar a llamar. Y yo creo que el Señor te va a preguntar y te va a decir: ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Esa será tu oportunidad, pero tienes que llamarlo por su nombre, porque todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús, al ir terminando esta enseñanza de la oración, dice ahí en el verso número 11, Lucas 11, verso 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? ¿Qué padre va a hacer eso? Nadie, ¿verdad? Pues si ustedes, dice, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aleluya. Si el Señor tiene la disposición de darnos su Espíritu, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, siempre y cuando esté conforme a su voluntad? Bendito sea el nombre del Señor.
Hace una comparación. Si ustedes siendo malos como padres, somos malos, todos los seres humanos somos malos porque nuestra tendencia es hacia el mal. Pero a pesar de que somos malos, dice el Señor, ustedes le dan buenas dádivas a sus hijos. Porque el amor paternal nos lleva a hacer eso, a buscar lo mejor para nuestros hijos. A veces dejar de comer, dejar de vestir, a veces suprimirnos muchas cosas por el bien de nuestros hijos, porque los amamos. Y siendo imperfecto, nuestro amor hacia ellos se manifiesta a través de dádivas, de regalos. Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No solamente, por supuesto, está hablando aquí del Espíritu Santo, sino de todas las cosas que podamos necesitar de parte de Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? En el libro de Mateo dice, dará buenas cosas a los que le pidan. Aleluya, gloria al Señor. Por eso Pablo, conociendo esta verdad, dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Necesitamos, hermanos y amigos, aprender a orar a Dios con intensidad, con profundidad, con entrega, con el corazón, con la mente, con el cuerpo. Deja la oración superficial, deja esa oración vacía, deja esa oración de 5 minutos y verdaderamente métete a la oración si estás pasando una necesidad urgente. Clama, levanta tu voz. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa de Jesús, no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo. Y Él no es hombre para que mienta. A veces nos preguntamos, ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? Es porque no lo estás pidiendo con intensidad, no lo estás pidiendo con el corazón. Necesitamos aprender a orar con mayor intensidad en la oración. Y no solamente te hablo de tiempo, sino te hablo de rendir tu corazón, tu ser. Dejar a un lado el orgullo, los prejuicios. Dejar a un lado la religiosidad, las tradiciones religiosas que te han enseñado. Y humíllate delante del que todo lo puede, que es el Señor Jesucristo. Ningún santo, ninguna virgen, ninguna estatua, ninguna pintura al óleo va a poder responderte como Jesucristo lo puede hacer. Porque el Señor Jesucristo va resucitado, Él está vivo. Él vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte con poder y ahora vive en nuestros corazones. Vive en el corazón de todo aquel que ha creído en Él y le ha recibido en su corazón. Y Él está presente. Él quiere glorificarse en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo. Él quiere hacerlo, claro que sí, pero tienes que rendirte. Deja a un lado esa dureza, esa frialdad en tus oraciones, que cuando oras más te quedas dormido que estar orando. Deja a un lado ese tipo de oración. Centra tu mente, centra tu cuerpo, centra tu corazón en la oración. Céntrate que le estás hablando a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha, que siente, que se compadece, un Dios que está atento a la necesidad de su pueblo. Pero a veces el orgullo, la altivez, la dureza, la frialdad, hermano, la soberbia nos engaña y nos hace creer que ya con unas oraciones de labios ya Dios va a responder. No, Dios está buscando tu corazón, porque ahí es el cambio, ahí es la transformación, ahí es la respuesta de parte de Dios. Entrega, mi hijo mío, tu corazón. Aleluya. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe a orar. Aleluya. Cada día nos perfeccione en la oración, porque es una de las cosas fundamentales en la vida de un cristiano. La oración no es algo secundario, es vital en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal. Claro que sí, porque Jesús nos enseñó que en su vida terrenal todo Él lo estaba cubriendo con oración. Y cuánto más nosotros, amados hermanos, vamos a decirle al Señor, enséñame a orar.
Enséñame a pedir, enséñame a buscar y enséñame a llamar. Como hemos visto en la Biblia aquí, del ejemplo de Jacob, cuando él le pidió al ángel: si no me bendices, no te voy a soltar. Hemos visto el ejemplo de la esposa que perdió al amado, su presencia, ni cuenta se dio cuando se apartó de ella, pero ella salió a buscarla, no se quedó echada en la cama, ella salió a buscar y salió a preguntar por el que ama su alma, y lo halló y lo agarró y ya no lo soltó. Y hemos visto el último ejemplo de este ciego llamado Bartimeo, que no le importó la oposición, no le importó que le estaban tratando de silenciar. Él levantó su voz más fuerte, cada vez con más intensidad, hasta lograr que Jesús se detenga y le escuche y le dé una respuesta a su petición. Ese mismo Jesús está aquí. Ese mismo Jesús está presente ahí donde tú estás. Tal vez estás en una cama, en un lecho de un hospital o en tu casa. Tal vez estás en tu sala, estás preocupada, estás atemorizado. No sé qué puedas pasar en tu mente y en tu corazón. Aquí está la respuesta que tú estás pidiendo. Dame una palabra. Esta es la palabra que el Señor te da para ti en esta noche. Y yo quiero orar por ti. No sé si tal vez me conozcas o no me conozcas. Donde quiera que te encuentres, quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor derrame el espíritu de oración y te enseñe a orar, te enseñe a buscar, te enseñe a pedir y te enseñe a llamar. Porque el día que tú aprendas eso, gloria a Dios, vas a ver que el Señor abrirá su corazón para ti y te preguntará: ¿qué quieres que yo haga por ti? Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque muchas veces nuestras oraciones son superficiales. Son oraciones vacías. Son oraciones donde no está involucrado nuestro corazón, Señor. Perdónanos. Oraciones a veces frías. Oraciones de labios y no de corazón. Enséñanos a orar, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Enséñanos a pedir hasta recibir lo que te estamos pidiendo. Enséñanos a buscar hasta hallar, Señor. Enséñanos a llamar hasta que la puerta se abra. Padre, yo te ruego por las personas que están viendo este video. Tal vez están enfermos. O tal vez tienen una necesidad en su familia. Necesidad de salud, de alimento. Necesidad de consuelo, de fortaleza. Necesidad, Señor, de paz en sus corazones. Yo te ruego, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, Señor, a través del Espíritu Santo, ahí donde quiera que se encuentren, Señor, traiga sanidad, traiga liberación, restauración, Padre, provisión. Envía ángeles, provisiones con ángeles, Señor. Oh, toca los corazones, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda enfermedad, toda opresión mental, todo temor, toda ansiedad, toda depresión, toda angustia. Fuera toda dolencia, toda enfermedad en los cuerpos se van fuera en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Toda atadura se deshace en el nombre de Jesús. Todo yugo se pudre por la unción del Espíritu Santo. Padre, hágase tu voluntad en cada vida, en cada familia, en cada corazón. Dios mío, tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por los médicos, oramos por los técnicos en enfermería, oramos por los policías, por los militares, mis compañeros de trabajo que un día estaban conmigo trabajando en la Marina, la Policía Naval, Señor. Oro por todos los hermanos que me han pedido oración por su familia, Señor Julio Loaiza, por Carlos Loaiza. Oramos, Señor, por Tania, Señor, nuestra hermana Elizabeth Ochoa, su hija. Oramos, Padre Santo, por cada petición que me han presentado, Señor, a través de las redes sociales. Por cada petición que han escrito ahí, Señor, en esta noche. Yo ruego por esa necesidad, Padre. Sé propicio a cada necesidad, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Espero que esta palabra haya edificado su vida. Y por favor, no solamente oiga, sino póngalo en práctica. Dice la palabra de Dios que
No debemos ser solamente oidores, porque si no nos vamos a engañar a nosotros mismos, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Mis amados hermanos, les animo a seguir adelante, siga orando, siga buscando a Dios, no se rinda, no se desanime, no se desaliente. Aleluya, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros y Dios está en nosotros. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.